Cordial saludo, estimada audiencia, nos place tenerlos de nuevo con nosotros. Esperamos que nos acompañen hasta el final del video. En este caso vamos a hablar de un libro que en español se titula El mundo y sus demonios. Algún día teníamos que llegar, sí, a Carl Sagan, o en inglés Carl Sagan, el gran conductor del programa de televisión Cosmos, que sigue siendo hasta el día de hoy consultado por personas en todo el mundo. Bueno, para empezar a hablar del libro, vamos a referirnos al prefacio. Bueno, ¿qué es prefacio? Si hacemos una búsqueda en Google, se puede hallar algo sobre dar a conocer la credibilidad del autor respecto al tema de su obra. Curiosamente, la manera como el prefacio del libro funciona consiste en resaltar sus decepciones con la educación recibida por fuera de casa, en contraste con lo que tuvo de parte de sus padres. En el primer caso, en la secundaria o el bachillerato, no recuerda mucho de docentes que pudieran transmitir pasión, amor verdadero, interés por lo que enseñaban. Todo lo contrario. Pareciera que da a entender que más que un título de ser docente, lo que importa realmente es la pasión, la fascinación con la que se transmite el saber. Hemos de asumir que precisamente esto mismo es lo que precede a Carl Sagan en su libro El mundo y sus demonios. La ciencia puede ser muchísimo más que una rueda mecánica en la cual se va a sostener una civilización. A modo de agrupar la fascinación por la ciencia, la necesidad de comprender que la ciencia es una fuente de alegría, se pregunta Sagan lo siguiente: ¿cómo es que un tono puede convertirse en una imagen? Y a su vez también, ¿cómo es que la luz puede convertirse en ruido? ¿No se supone que el mundo del sonido, de aquello que nos permiten nuestros oídos, no ha de confundirse con el mundo visual o aquello que nos transmiten los ojos? Es algo maravilloso de la ciencia y esto puede enamorar más que las mismas respuestas. Es tal vez la capacidad de poder hacerse preguntas. Bueno, ya entrando un poco más en materia, para el autor es muy importante reconocer que existen dos cosas. La primera, la ciencia, que es reconocida como un trayecto probable donde se discute la veracidad. Además, se puede aceptar que pueden cometerse errores que permiten reorientar el camino. Y el otro es la pseudociencia, que no intenta explicar fenómenos ni demostrarlos, únicamente procura convencer con escasos argumentos. No se va a someter a una discusión la veracidad mínima de aquello que se pretende decir. Por el contrario, la pseudociencia es apoyada por muchos gremios, como es el caso de la televisión, las revistas, los periódicos. No obstante, por mucho apoyo que tenga de esos gremios, según Carl Sagan, esto no la libera de estar en confrontación todo el tiempo con la realidad. Bueno, continuando en el hilo del libro, es muy curiosa la creencia en la pseudociencia, porque de algún modo ayuda a alimentar ciertas fantasías, como por ejemplo, creer que en la adolescencia se puede adquirir algún poder mental que permite que quienes lo desarrollen puedan mover objetos. Son muchas creencias que son provenientes de la pseudociencia. Asimismo, en nombre de la pseudociencia se abre todo un abanico de supuestos y conjeturas, algunos inverosímiles, otros pues muchísimo más. Lo que comparten es un apego a deseos. Por ejemplo, hay o hubo quienes tuvieron tales deseos que, amparados en alguna pseudociencia, pretendieron que un inquilino de la lámpara mágica les concediera 3 deseos. Bueno, pero entonces no solo está este deseo de encontrar ese genio en la lámpara que nos va a solucionar 3 grandes problemas que tengamos en la vida o darnos cosas muy grandes si las pensamos muy bien, sino también existen quienes tienen algunos deseos de creencia religiosa, son muy susceptibles. De esta manera, el autor comprende mucho de la promesa de la vida después de la muerte, más aún promesa de vida después de la muerte que nos permite sentirnos importantes en la
desolada, para nosotros inmensidad del universo. Esta vida que supera el mismo cuerpo orgánico nos hace sentirnos importantes, teniendo así un lugar especial en medio de la inmensidad de las galaxias, de los astros. Y este tipo de cosas sí venden. Pero por otro lado, lo que no vende mucho es el escepticismo, salvo como medio importante, como control de calidad de la ciencia. Así, Sagan nos propone alejarnos de la pseudociencia, de todas sus vanas promesas, y en su lugar dar la bienvenida a la ciencia, a su misma necesidad de tener escepticismo, y no siendo suficiente lo anterior, nos dice que aún así, con todos los peros que podamos imaginar para la ciencia, sigue siendo una formidable fuente de felicidad. Bueno, ahora sí, ya entrando en el capítulo primero, el cual es titulado Lo más preciado, el autor señala que hay un territorio de disputa entre la ciencia y la pseudociencia. Tanto para la ciencia como para la pseudociencia, la televisión es sumamente útil. No obstante, cuando la disputa se inclina a favor de la pseudociencia, es decir, cuando triunfan las respuestas rápidas a preguntas hechas con muchas ansias, los resultados no son simplemente negativos para la ciencia. Más que eso, pueden sugerir algunos peligros. Uno, por ejemplo, puede ser la caza indiscriminada de rinocerontes bajo la creencia de que sus cuernos curan la impotencia. Un ejemplo menos, violento, reside en la creencia en la Atlántida, de la cual desde hace siglos se habla mucho, que fue una isla o continente que fue tragada por el mar, que fue un paraíso de alta super tecnología, como unos super cristales de poder mágico, todo con un tono muy, por decir, místico. Pero según Sagan, cuando vamos a los hechos, pues exactamente no tenemos hechos, o en sus palabras no tenemos pruebas como tal. Alguien diría que la pseudociencia trabaja haciendo algo como vender humo, es decir, vender un producto que se deshace mucho antes de poder ser sujetado en nuestras manos. Bueno, y ni de qué hablar cuando la pseudociencia responde a preguntas o ánimos conspiranoides. En este caso, miles y miles de cosas pueden salir, desde milenarias conspiraciones de extraterrestres hasta creencias en gobiernos globales. Sin embargo, por muy rimbombante que esto pueda ser, como es el caso de la Atlántida, faltan pruebas. Bueno, el autor también habla de este tema que ha sido muy importante, digamos que a lo largo de la historia de la ciencia, y es que es importante dar una explicación a los fenómenos, es decir, que no está tan bien llamar divino a todo lo que no se puede entender, sino más bien tratar de elucidar todo esto que se desconoce. Asimismo, su interés en tratar de buscar una respuesta probada a los fenómenos para poder entenderlos y no asumir que todo viene porque simplemente así sucede. También pretende que la televisión no sea solo un medio de divulgación de pseudociencia, sino también sea un medio de divulgación de ciencia. Esto, pues podemos decir que no solo lo expone en este libro, sino que de alguna manera siempre lo ha mencionado el autor en otros espacios escritos y con Cosmos. Bueno, se sabe un poco de la historia que cuando se intentaba no dar explicación ni tratar de hacer una exhaustiva búsqueda de qué podría ser lo que causaba determinados fenómenos, sencillamente no había gran avance con relación a enfermedades, el tiempo que podría tener de oportunidad de vida las personas. Se pudo ver que alrededor de 1870
las poblaciones, debido a los avances de salud, iban aumentando y asimismo la longevidad. Y luego consigo la misma ciencia trae otras preguntas como la cantidad de población y cómo poder alimentar a un mayor número de humanos y que estas personas además puedan tener una gran calidad de vida. Bueno, esto también nos hace pensar en la ciencia y que la ciencia tiene que verse de una manera transgeneracional porque se deben postular planteamientos morales y pensar en el beneficio de la especie, su continuidad, y en este momento estamos en otras grandes reflexiones y es que estamos en una galaxia entre miles y millones, que esto es algo majestuoso y así compartimos el mismo ancestro con los monos, tenemos nuestros componentes que viene de la materia de las galaxias, el hierro que hace parte de un grupo hemo y que se encuentra en nuestra sangre, que tenemos calcio en nuestros huesos, el carbón que hay en nuestro cerebro y digamos que Sagan le gusta decir que somos materia estelar. Y bueno, siguiendo con esta reflexión, ¿qué haremos con este maravilloso don de la vida que tenemos? Pero más allá de que solo sea un don de la vida, es también la ciencia, como nos ha dado ese regalo tan preciado, es vida también. Las respuestas que la ciencia nos ofrece sobre nuestra condición son insumo para valorar tanto, mucho más quiénes somos. Somos esa materia estelar, un pedazo del universo que toma conciencia de la inmensidad y de la maravilla del cosmos. Pero tal vez por el mismo carácter de ser un libro de ciencia, también hace unos cuestionamientos, es decir, no todo es color de rosa en lo que se refiere a la creación de la ciencia o a las decisiones que se han tomado bajo, digamos, entidades o criterios de la ciencia. Y estos ejemplos son bien criticados por el autor y es el caso de las armas nucleares y esa competencia de las naciones por adquirirlas en Guerra Fría. También vienen estudios científicos en los que no hay protección y cuidado a las personas. Esto pues ya no ocurre realmente y es muy difícil que pueda suceder con todo el control que existe, pero hubo errores como en el caso de la talidomida y las mutaciones que se presentaron en los hijos de las mujeres embarazadas que las consumían, los CFC y pues el daño a la capa de ozono, el agente naranja, el gas nervioso, la contaminación del aire, del agua, la extinción de las especies, la existencia de industrias tan poderosas que pueden arruinar el clima. Muchas cosas han hecho que las personas puedan desconfiar de la ciencia. Y esto es por poner en el poder a tecnologías que son moralmente muy débiles. Bueno, estimada audiencia, les agradecemos a quienes compartieron con nosotros hasta el final de esta revisión del mundo y sus demonios. Nos gustaría mucho si dan like, se suscriben, comparten. Les deseo un excelente día. Hasta la próxima.